Sáhara. Un fragmento. Emilio González Denis. Mi familia, informada de lo sucedido por la policía militar, recibió también la recomendación de no dar aire al asunto, y guardó silencio para no buscarse problemas. Solo las personas más cercanas me visitaron, aunque a decir verdad a los pocos días ya estaba caminando por los jardines del hospital y apenas una semana después tenía el alta médica y un mes de permiso de convalecencia. Mientras había estado en el Sáhara, nunca pensé que llegaría a echar de menos lo que entonces tuve por destierro. Pero así sucedió, y cuando vegetaba en mi casa, disimulando mi herida ante los vecinos, me sentí un traidor que abandonaba a sus compañeros cuando más complicado se ponía todo el entramado del Sáhara. Escuchaba la radio, leía los periódicos y escribí un artículo relatando los hechos de Fardulla para Lej. Me di cuenta entonces de dos cosas: de que me había enamorado de Lola Muñoz y de que mi sentimiento de culpabilidad se refería por igual a los soldados españoles destinados en el Sáhara y a los saharauis que buscaban su independencia. Las dudas volvían a mi cabeza. Pero no podía dar crédito a mis propias divagaciones. Había leído demasiadas novelas, me estaba volviendo loco como Don Quijote. En aquellos días hice un paréntesis mental en mi obsesión por Lola Muñoz, solo tenía presente la imagen de Barrios, muerto y sin rostro, y el olor penetrante de la sangre, que ni la novocaína o el alcanfor del hospital habían logrado apartar de mí. Ya se hablaba, aunque con precaución, de las pretensiones de Marruecos. Se decía que al frente del ejército marroquí del sur, el que hipotéticamente invadiría el territorio, estaría el legendario coronel Misiam. Pero todo se iba en salvas, lo que verdaderamente ocurría en África Occidental lo sabían muy pocos, y aquellos que poseían toda la información no podían revelarla porque el asunto estaba declarado materia reservada por el gobierno español. Había que atenerse y leer entre líneas las notas que publicaba la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que puso en evidencia el trato que el Sáhara recibía por parte de Madrid. Un territorio extranjero. Mientras consumía el escaso mes de permiso en mi casa, no cesaba de preguntarme si el convoy atacado en Fardulla no había sido un cebo para el Frente Polisario. Al mando iba el oficial más novato del Sáhara, y en el escalonamiento del mando, los cabos primero, los cabos y los soldados también eran casi reclutas en su empleo. Y fuimos enviados a una zona de guerra, pues era por aquellas latitudes por donde más solía operar el Frente Polisario. No lo comprendí entonces ni lo entiendo ahora, 16 años después. En el polvorín nos esperaban las cajas amontonadas junto a la entrada, no tuvimos que ir a buscarlas a las galerías subterráneas donde se guardaba la munición. Las cajas de balas para la defensa del convoy iban ya en los Land Rovers desde el parque de artillería del regimiento. Cuando fuimos atacados, las balas del Frente Polisario rompieron los cristales de los camiones, destrozaron los neumáticos, hirieron y mataron a nuestros hombres. Entonces no pude fijarme, pero alguna de ellas tuvo que dar en las cajas de munición que transportábamos. ¿Cómo es posible entonces que no se produjera una explosión? Durante años he tenido la sensación de haber sido utilizado como carnada con la que el gobierno de Madrid quiso pescar una justificación. Cuanto más daño nos hicieran, peor imagen tendría el Polisario. Es posible que pretendieran hacer aparecer a los saharauis como terroristas y de ese modo apuntalar la idea de que era mejor deshacerse del territorio, entregárselo a Marruecos o quien fuera, pero salir de un desierto en el que los terroristas mataban a nuestros jóvenes. La munición no corría peligro, porque las cajas que cargamos tal vez fueran solo arena. Así no se arriesgaban a armar al Frente Polisario si en uno de sus ataques conseguían apoderarse del cargamento. Era como si todos actuásemos de figurantes. Tras la convalecencia, se me ordenó presentarme en el Regimiento de Artillería de Las Palmas. Desde allí fui enviado de nuevo a Santa Cruz de Tenerife. Vestido con el uniforme especial que el ejército español lucía en el Sáhara, camisa color arena, mangas vueltas, sin corbata y con gorra de fondo azul, llamaba la atención por las calles.
En el aeropuerto de Los Rodeos me esperaba un coche de la policía militar que me trasladó inmediatamente a la Capitanía General de Canarias, a la que pertenecía militarmente el Sáhara Occidental. Apenas llegué a la plaza de Weiler, me hicieron entrar en el magnífico edificio de Capitanía, un palacete que conserva las esencias de otros tiempos. Inmediatamente me pasaron a un despacho donde un comandante, nunca supe si del cuerpo jurídico o de los servicios de información, después de interesarse cortésmente por mi herida, me sometió a un interrogatorio amistoso pero implacable. Le conté cada detalle de aquel amanecer de junio en Fardulla, incluso aquellos que nunca pensé que lograría recordar. «Es, usted, un héroe», me dijo el comandante, y me pareció una terrible ironía que aquel desconocido, con una estrella de 8 puntas en cada hombro, me hiciera recordar a Lola Muñoz. «Solo cumplí con mi deber, mi comandante», me vi obligado a decir, aunque no estaba seguro de haberlo hecho, pues si me subí al Land Rover y disparé la ametralladora, no fue por heroísmo sino por miedo, por instinto de conservación. Con la mente fría, y sin haber visto caer a mi lado el destrozado cuerpo del cabo Barrios, tal vez no hubiera actuado de la misma forma. «Quiero conocer el comportamiento de la tropa», me preguntó el militar, y quise intuir entonces que alguien había dado malos informes de los soldados. «Correcto, mi comandante, el comportamiento de los soldados fue correcto», dije, sabiendo que decía la verdad, pero que lo que humanamente me parecía correcto, tener miedo, lo es. Seguramente no lo valoraría así aquel hombre refinado, pero con una mirada demoledora. «El cabo Gómez ha destacado su heroísmo», me dijo, y vi en sus palabras la adulación del que tiende una trampa. «Pero, yo me pregunto, ¿cómo es posible que usted, que hacía de suboficial, tuviera que acceder a la ametralladora, cuando ésta debió ser disparada por el cabo y los soldados que la sirven?» «Había mucha confusión, mi comandante», le expliqué, y así sucedió. El teniente acababa de caer herido, y a todos nos impresionó muchísimo la muerte del cabo Barrios. Tenga usted en cuenta que somos militares de paso, que solo hemos visto hechos similares en las películas. Además, convertido en jefe del convoy, di órdenes de que fueran protegidos los vehículos y de que se diera cobertura adecuada al teniente. Fue todo muy rápido, y los que allí estábamos podría decirse que éramos, cada uno en su rango, los más primerizos soldados españoles del Sáhara. «Noto un cierto aire de crítica en sus palabras», dijo el comandante, y endureció aún más su mirada. «En absoluto, mi comandante», esquivé. «Son hechos, acaso desafortunados, pero hechos al fin y al cabo. Tal vez una unidad más veterana hubiera salido mejor del paso, y a estas horas no estaríamos lamentando la muerte de un soldado de reemplazo, y la captura de un oficial herido. Por fortuna yo estoy totalmente recuperado. Y todos esperamos que muy pronto el teniente Reyes sea liberado», me informó. «Según nuestras noticias, aunque permanece prisionero, está recuperado de sus heridas. Muy pronto estará de nuevo en su puesto». Durante toda la conversación, el comandante no dejó de tomar notas. Cuando dio por terminado el interrogatorio oficial, me acompañó a la calle y me invitó a desayunar. Al despedirse, después de ordenarme una vez más absoluta reserva de lo sucedido, se cuadró militarmente y me dijo: «No le extrañe, si le proponen para una condecoración. Lo menos que deseaba yo entonces era una medalla. Me la darían más tarde, cuando todo hubiera pasado, y sin duda tendría que ir a recibirla sin rechistar. Aquella medalla me traería siempre a la memoria el cuerpo sin vida de Barrios, el miedo cerval que pasé en Fardulla, la espantosa faz de la guerra, que por un instante me vi obligado a mirar de frente». Mi llegada a El Aaiún se produjo casi a escondidas. Aterricé en la estafeta militar y tomé uno de los taxis que aún circulaban con la tarjeta que concedía la Secretaría General del Territorio. Me bajé en la explanada, frente al regimiento de artillería, vi el letrero de Librería Muñoz y el corazón me dio un vuelco. Miré hacia el interior pero no vi a Lola, así que me decidí a entrar en el cuartel y dejar para por la tarde la consumación de lo que entonces más deseaba: ver a Lili Marlen. Los compañeros me trataron como si regresara de permiso. En sus rostros había cansancio, las cosas habían empeorado desde que yo no sabía nada del Sáhara.
De Canarias y de la península habían ido llegando refuerzos que se apiñaban en el regimiento, y supe que de cuartel ya solo tenía el nombre, pues allí se vivía en un constante trasiego de idas y venidas, acampadas de refuerzo en lugares estratégicos de la ciudad y sus alrededores. Se vivía casi en estado de guerra. Las clases de alfabetización habían sido suspendidas y por las callejas y el patio de armas del cuartel se respiraba una constante actividad de soldados, camiones, piezas de artillería y Land Rovers de intendencia que comunicaban al regimiento con las fuerzas desplazadas al campo. Muchas de las caras con que me cruzaba me eran por completo desconocidas, pertenecían a soldados de unidades desplazadas desde Canarias y la península durante los días que yo había estado fuera. Lo que sí permanecía intacto era el cuarto de los cabos primero de mi batería. Descansé un rato y quise aprovechar el atardecer para ir a ver a Lola, pero no me permitieron salir. Los soldados que quedaban en la población habían sido acuartelados por orden del gobernador general. Era casi de noche cuando desperté de una tardía siesta de aburrimiento. Pocos sabían que había llegado, y la tensa actividad que envolvía a todos los componentes del ejército español no parecía tener nada que ver conmigo. Nadie me encargó trabajo alguno que me ocupara. El capitán de mi batería estaba en el aeropuerto, con una unidad de antiaéreos, y el único ser con vida que yo reconocía era el cabo Furriel. Me había presentado en el despacho del capitán y en vista de que no encontré ningún oficial decidí dar cuenta de mi llegada al capitán de cuartel. No tenía hambre, solo tenía ganas de llorar y de ver a Lola Muñoz, pero las lágrimas se me habían secado y Lola tendría que esperar mejores tiempos. Estaba casi dormido otra vez cuando uno de los soldados salientes de guardia en la puerta principal entró en mi cuarto. ¿Da su permiso, mi primero?, preguntó. Sí, pasa, ¿qué hay? En la puerta hay una chica que pregunta por usted, y dice el cabo primero de guardia que haga el favor de ir. Salté de la cama, cogí la gorra y salí corriendo. El soldado de la guardia quedó muy atrás, sorprendido por la celeridad de mi reacción. Llegué al cuerpo de guardia y vi que la puerta de la habitación del oficial estaba entornada. Pasé por delante con sigilo y entré casi de puntillas en la del suboficial. El cabo primero de guardia, casi un desconocido para mí, había hecho causa común en la graduación y había dejado que la muchacha entrase en su cuarto a esperarme sin que fuera vista por el oficial. ¿Marta? Era Marta Recio, la última persona que esperaba encontrar en aquella habitación. El cabo primero de guardia, tal vez interpretando equívocamente nuestra relación, nos pidió que hablásemos en voz baja y salió fuera. Te he venido a buscar todas las tardes, pero no sabían decirme dónde estabas, me contó con lágrimas en los ojos. Fue Lola quien logró enterarse de que te habían herido. Cuando me la encontré en el penalti, porque allí también he ido a buscarte, me contó que te habían evacuado a las Islas Canarias. Pero dime, ¿cómo es que estás aquí? ¿Por qué desapareciste tan repentinamente? ¿Qué pasa con Abdelkader? Las preguntas se amontonaban en mis labios. Marta, mucho más delgada, había cambiado, tenía la mirada más triste, pero más bella. Lloraba sin freno y logró por un momento que mis secos lagrimales se humedecieran. Tomó aire y continuó. Mi padre supo lo mío con Abdelkader y me compró billete para enviarme a Pontevedra, a casa de mis abuelos. No hubo forma de hacerle entrar en razón, así que me escapé al desierto con Abdelkader. Yo sabía que tú preguntabas por mí, pero nunca los saharauis te dijeron dónde estaba para no comprometerte. Te agradezco tu interés, pero durante estos meses, con Abdelkader, he sido la mujer más feliz del mundo. Y ahora todo se acabó. Marta volvió a coger el hilo del llanto. Yo no comprendía muy bien aquel brusco final con mi amigo, y tuve que preguntarle para que siguiera hablando. Dime, ¿qué ha tenido que ocurrir para que ya no estés con Abdelkader? Porque me consta que él también te quiere, a su manera, pero te quiere muchísimo. Abdelkader murió en junio, en el tiroteo que hubo en Farduya. Él era uno de los del Frente Polisario que atacaron el convoy de municionamiento del que tú formabas parte. Cayó herido y murió en el desierto, aquella misma tarde. Ahora quien lloraba era yo. La fugaz conversación que mantuvimos en el bar del Canario, la noche que salí hacia Asmara, había condenado a muerte a mis dos amigos, y yo había sido uno de los ejecutores. Lloraba por su muerte, lloraba por la ligereza de mis manos, y la saña con que mantuve apretado el disparador de la ametralladora.
Lloraba por el coronel rebelde de la novela que un día presté a Abdelkader, a quien, en aquella ocasión, el argumento se le había vuelto al revés. Abdelkader había estado en su puesto, pero yo dudaba de haber estado en el mío. Marta hablaba sin odio. Me agarró las manos con fuerza, y nuestros llantos se unieron en el recuerdo del saharaui a quien tanto quisimos, y que el destino había colocado en perpendicular a mi rabia, por la muerte de mi otro amigo, el cabo Barrios. Si la guerra siempre me pareció una cruel estupidez, en aquel momento me resultaba algo incomprensible. Recordaba a 2 muertos, uno en cada bando, que la noche anterior a su muerte habían compartido conmigo, y entre sí, unos minutos de cordial charla amistosa en la barra del bar del Canario. Abdelkader lo había dicho entonces. En el desierto, armados con nuestros fusiles, nos convertíamos, no en sus enemigos personales, sino en componentes de las fuerzas ocupantes de su país. Y no me consoló siquiera saber que Abdelkader, como los coroneles de las novelas, aceptaba de buen grado las reglas del juego. ¿Acaso el saharaui las asumía? Pero estoy seguro de que para Barrios, el juego de la muerte constituyó una sorpresa, y de haber podido, habría hecho trampa. Abrazado a Marta, solo tenía la certeza de que tendría que llorar muchos días, y aún así, aquellas muertes continuarían siendo para mí algo inexplicable.